Buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Este viernes 5 de septiembre tenemos muchas noticias. Le contamos cómo avanza la audiencia de los dos implicados de la desaparición de un joven en Mixco y que fueron capturados. Además hay decepción en los aficionados de la selección, pero sigue viva la esperanza. Le contamos esto y más en esta emisión. Dos jóvenes en el juzgado de Mixco escucharán la razón por la que fueron detenidos ayer. Ellos están implicados en la desaparición de José Andrés Contreras Antizo, de 20 años. Frente al mercado de Tierra Nueva 1, matan a balazos a un hombre. A pocos metros de la escena del crimen funciona la comisaría de la Policía Nacional Civil. Un niño sobrevive en un ataque armado, pero sus padres mueren a disparos. Esto ocurrió en Mixco. Decepción en los aficionados del azul y blanco al caer ante El Salvador. ¿Podrá enmendar los errores y lograr la clasificación? Hay dudas, pero la esperanza sigue viva. Gracias por acompañarnos este viernes en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Paula Osaeta y junto a todo el equipo de periodistas estamos listos para darle a conocer las noticias que han marcado la jornada y así finalizar bien informados la semana. Comenzamos. Y quiero contarle que dos exfuncionarios de la Granja Penal Cantel de Quetzaltenango aceptaron cargos por abuso de autoridad y recibieron condena, pero aún deberán enfrentar la justicia por la muerte de un reo en 2021. Dos exfuncionarios de la Granja Penal Cantel de Quetzaltenango aceptaron cargos por el delito de abuso de autoridad por la muerte de un reo en el año 2021. Luis Osvaldo Rivera García, ex subdirector, y Carmelo Pop Velázquez, ex alcaide de la Granja Penal Cantel de Quetzaltenango, fueron condenados a 2 años bajo el procedimiento de aceptación de cargos por el delito de abuso de autoridad, ya que según el Ministerio Público realizaron el traslado de un reo a un área que no correspondía, lo cual propició la muerte del preso. En la audiencia que se llevó a cabo se dio a conocer que el reo Alan de León Uluán falleció en el año 2021 supuestamente por COVID-19. Sin embargo, tras la denuncia de la familia por posible extorsión dentro del penal, se abrió una investigación y los resultados de la autopsia de muerte señalaron que de León Uluán falleció a causa de diversos golpes en el cuerpo. Familiares de la víctima en su momento han señalado que los condenados facilitaban el ingreso del dinero a la granja producto de la extorsión conocida como talacha. Por la muerte del reo, los funcionarios deberán enfrentar juicio. Sin embargo, lo trasladaron abusando de su poder al sector A. Eso provocó que empezara a darse una serie de extorsiones en contra de la familia y al final que ellos se quedaron sin dinero y terminaron torturando y matando al señor Alan de León. Hoy se da un primer paso, se acepta el abuso de autoridad. La próxima audiencia de inicio de debate vamos a discutir el homicidio de comisión por omisión por la omisión de funciones. Reportó Lucero Zapalú. Y le cuento que una maestra de 28 años perdió la vida en un trágico accidente en Retalhuleu. Viviana Yadira Aguilar Escalante fue arrollada por un camión cisterna tras salir expulsada de la motocicleta en la que viajaba, hecho que ha conmocionado, por supuesto, a la comunidad educativa y también a vecinos de la Cintal. Una tragedia enluta a la comunidad educativa de Retalhuleu. La docente Viviana Yadira Aguilar Escalante, de 28 años y residente en Colonia Santa Elena, La Cintal, perdió la vida tras ser arrollada por un camión cisterna de combustible en el kilómetro 196 de la ruta CA2 Aldea El Shab. Según testigos, la joven viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó con otra. El impacto la expulsó directamente hacia la carretera, donde cayó bajo la pesada unidad que transitaba por el lugar. Vecinos señalaron que el mal estado de la carretera fue un factor determinante en el accidente, ya que un bache habría provocado que uno de los motoristas perdiera el control. Los cuerpos de socorro acudieron de inmediato y trasladaron a Vicente Ischop, de unos 45 años, quien conducía la motocicleta en la que viajaba Aguilar. El hombre sufrió múltiples golpes y fracturas. Familiares indicaron que Viviana contrataba diariamente a Ischop para trasladarse hacia la escuela donde se desempeñaba como maestra. La Policía Nacional Civil reportó la detención del conductor de la pipa de combustible
y del segundo motorista involucrado, mientras investigan las responsabilidades del lamentable hecho. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Y en la continuación del juicio contra 2 presuntos integrantes del barrio 18 señalados del crimen de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, investigadores dieron detalles del hecho y señalan que no estaba autorizado por los líderes del barrio 18 y que actualmente de los implicados solo los que enfrentan juicio siguen vivos. El juicio contra 2 sospechosos del crimen de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, continúa su curso en un tribunal. El crimen involucra a integrantes de la clica Solo Raperos del barrio 18. Sin embargo, la muerte de Farruko Pop no estaba en los planes de la estructura. Por esta razón, los cabecillas del barrio 18 ordenaron la muerte de todos los implicados. Así lo reveló un investigador que declaró como testigo. Al inicio, pues, quien dio la orden de dar muerte a Jorge Sebastián Pop Chocó fue el hermano de Hilario Roberto, que es Winston, alias Chacal. Pero sin embargo, pues esa orden, pues ellos no consultaron a los ranfleros de la clica o del barrio 18, entonces ellos ordenan la muerte de todos los participantes. En este caso, pues de igual manera, alias Chacal, pues ya está fallecido. Según la investigación, la orden de dar muerte a los involucrados en el crimen de Farruko Pop llegó desde la prisión. Entre las víctimas están homies brincados, sicarios y paros o banderas. Serían los privados de libertad. En esto pues sabemos que el máximo líder de la clica y del barrio pues es el Lobo, alias el Lobo, Aldo Dupi Ochoa, quien es el que ordena pues al final si se cometen los crímenes o no se ejecutan. En este caso, pues ellos no consultaron y derivado, pues, de no consultar y de haber dado muerte a Jorge Sebastián en un lugar donde también localizaron armas de fuego que se puede interpretar que quemaron su punto, que fueron descubiertos, entonces eso también motivó la muerte de todos los participantes. Según investigaciones, el autor material de la muerte de Jorge Sebastián Pop fue Hilario Roberto Velázquez. Marcos Daniel Zunún confesó que fue Hilario Roberto López Arana quien dio muerte a la víctima Jorge Sebastián Pop Chocó, mejor conocido como Farruko Pop, estrangulándolo y poniendo el pie en el pecho y por último disparándole con un arma de fuego. Seguidamente, Hilario Roberto Velázquez Arana, utilizando hojas de afeitar denominadas gilets, colocó iniciales en la pierna de la víctima. En el caso de Hilario Velázquez se tiene la hipótesis de que también ya fue asesinado. Derivado que se encontraron botellas plásticas que al final pues contenían las huellas de Hilario Roberto Velázquez Arana. Y según la última información que obtuve, pues se tiene conocimiento que esta persona también ya está fallecida. En algún punto de la colonia Limón está enterrada. Actualmente solo Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunún enfrentan debate por el crimen de Farruko Pop, ocurrido en mayo de 2024. Y es momento de conocer lo que sucede en el mundo. Estados Unidos enviará 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en el Caribe, en un contexto de tensión con Venezuela, que según el Pentágono mandó sobrevolar uno de sus buques militares en la zona. Aumenta la tensión en el Caribe. Estados Unidos enviará 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en esa zona. El despliegue, comunicado el viernes a la France Press por fuentes cercanas al tema, se produjo apenas horas después de que el Departamento de Defensa dijera que 2 aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales. El Pentágono calificó ese vuelo de movimiento altamente provocador y advirtió a Caracas contra una mayor escalada. ¿Eres un fugitivo? Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a $50 millones la recompensa por su captura.
El martes, fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe lanzaron un misil contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas y provenía de Venezuela. En el ataque sin precedentes en la región murieron 11 narcoterroristas, en palabras del presidente Donald Trump. El incremento de la tensión coincide con una gira del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio por México y Ecuador, donde firmó nuevas alianzas para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la migración ilegal, y advirtió que su gobierno no dará marcha atrás en su lucha contra el narcotráfico. Por su parte, Maduro ha movilizado al ejército venezolano, que cuenta con alrededor de 340.000 efectivos, y a reservistas que, según él, superan los 8 millones de personas. El mandatario ha denunciado lo que llama la mayor amenaza que el continente ha visto en los últimos 100 años. Especial de máxima preparación. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que hablará pronto con el presidente ruso Vladimir Putin después de haber mantenido este jueves una conversación con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que hablará pronto con el presidente ruso Vladimir Putin después de haber mantenido el jueves una conversación con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos. Trump lo confirmó durante una cena con destacados ejecutivos de la tecnología en Estados Unidos. Lo haré, sí lo haré, estamos teniendo un diálogo muy bueno. La llamada de Trump con líderes europeos ocurrió después de una cumbre en París destinada a consolidar planes para darle garantías de seguridad a Ucrania cuando haya un alto el fuego. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el viernes que las conversaciones con Trump pueden organizarse muy rápidamente si es necesario, pero rechazó de plano la idea de que existan garantías de seguridad occidentales para Kiev. Líderes de 26 países, principalmente europeos, se comprometieron el jueves a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese el fuego con Rusia, con el objetivo de disuadir a Moscú de atacar nuevamente a su vecino. Sin embargo, existe una creciente preocupación de que Putin no tenga interés en poner fin al conflicto. La alarma se intensificó después de una visita a Pekín esta semana, en la que prometió que Rusia seguiría luchando en Ucrania si no se puede alcanzar un acuerdo de paz. Y la Organización Mundial de la Salud levantó el viernes la emergencia de salud pública mundial por la epidemia de Mpox tras un descenso constante de los casos y las muertes en la República Democrática del Congo y otros países afectados. La Mpox ya no representa una emergencia de salud pública mundial. Así lo declaró el viernes la Organización Mundial de la Salud, tras un descenso constante de los casos y las muertes en la República Democrática del Congo y otros países afectados. Comprendemos mejor los factores que impulsan la transmisión y los factores de riesgo de gravedad, y los países más afectados han desarrollado una capacidad de respuesta sostenida. Por supuesto, levantar la declaración de emergencia no significa que la amenaza haya terminado, ni que nuestra respuesta vaya a detenerse. La OMS había declarado la emergencia hace más de 3 años ante la rápida propagación en África de la enfermedad, anteriormente conocida como viruela del mono. La Mpox se caracteriza por lesiones cutáneas como pústulas, fiebre alta y dolores musculares. Ya estamos de regreso en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión y mire, autoridades reportaron la captura de 2 personas que estarían implicadas en el posible secuestro del joven José Andrés Contreras de 20 años. Además, una persona en prisión también fue notificada por estos hechos. La audiencia de primera declaración se realizará en el juzgado de Misco. Elmer Vargas con el reporte del caso. Elmer, vamos contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Qué gusto saludarte nuevamente a ti, a la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, 3 meses han transcurrido desde que se reportó la desaparición de José Andrés Contreras, un joven de 20 años que fue visto por última vez en la zona 11 del municipio de Misco cuando conducía su vehículo. Es importante mencionar que el día de ayer, luego de que el Ministerio Público realizara una serie de diligencias en conjunto con la Policía Nacional Civil, específicamente la Fiscalía Antisecuestro, se reportó la captura de 2 personas durante estas diligencias, las cuales estarían vinculadas en este caso. Se trata de un hombre identificado únicamente como Randy, el cual es señalado por el delito de plagio o secuestro, así también por el delito de asesinato. De igual forma se capturó a Andrea, señalada del delito de encubrimiento
encubrimiento de plagio o secuestro. Es importante señalar que estas dos personas aún están a la espera del desarrollo de la audiencia de primera declaración en los juzgados de turno del municipio de Mixco. Es importante señalar que en esta instancia pues no se permite el acceso a los medios de comunicación, entonces por lo cual nosotros estaremos pendientes de lo que pueda resolverse en su oportunidad de acuerdo con la información que proporcionen las autoridades. Es importante señalar que una tercera persona identificada como Raúl, quien guarda prisión preventiva, fue notificada también una orden judicial siempre dentro de este mismo proceso por el delito de plagio o secuestro. Como les comentaba, estas diligencias se realizaron en los municipios de Mixco, también como en Santa Catarina Pinula, en donde se realizó una serie se confiscaron varios indicios en los cuales forman parte de la investigación. Hablamos específicamente de teléfonos celulares, computadoras portátiles, también prendas de vestir, documentos y otros elementos los cuales serán sometidos a análisis forense. Como les comentaba, estos también van relacionados, o esta investigación va relacionada a hallazgos que se realizaron luego de entrevistas a algunas personas, así también como análisis de videos de vigilancia, así también esto permitió identificar a estas personas, como les comentaba, que estarían vinculadas en la desaparición de este joven de 20 años que fue visto por última vez el pasado 3 de junio. Es importante señalar que también el Ministerio Público ha informado que se realizó una búsqueda en un inmueble, así también como en un barranco en el sector, específicamente en el municipio de Mixco, para, pues en este caso, con el objetivo de poder localizar a la víctima. Sin embargo, a esta hora nosotros hemos hecho las consultas correspondientes, sin embargo, se nos ha indicado de que aún se encuentran desarrollando alguna serie de diligencias, por lo tanto, aún no se tienen resultados sobre si ya se ha encontrado a esta persona que, según la investigación, fue víctima de secuestro. Así que nosotros estaremos pendientes de lo que puedan resolver las diligencias y las instancias judiciales correspondientes, así también los hallazgos que pueda determinar el Ministerio Público en torno a este caso y poder determinar cuáles fueron las causas del posible secuestro de este joven identificado como José Andrés Contreras, de 20 años. Así que, como les comentaba, 3 meses después de que se reportó su desaparición, ya se han dado algunos resultados en torno a este caso que se espera esclarecer posteriormente. Este es el reporte, Paula, desde Torre de Tribunales. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de José Sánchez, reportó Elmer Vargas. Tenemos información de última hora porque María Elena Pérez, de 69 años, indicada de lanzar agua caliente con cal a una menor en Mazatenango, Suchitepeques, el pasado 25 de febrero pagó 12,000 quetzales como reparación digna a la víctima y obtuvo la libertad mediante un criterio de oportunidad. Luego de una audiencia de conciliación el pasado 8 de agosto en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Suchitepeques, José Chacón, abogado defensor de María Elena Pérez, logró un acuerdo con el Ministerio Público para aplicar una medida desjudicializadora aprobada por el juez, debido a que la menor no sufrió daños permanentes en la vista, lo que fue acreditado a través de pruebas científicas. Esto permitió que la sindicada obtuviera la libertad en este proceso penal. Pérez fue ligada a proceso penal por maltrato contra menores de edad el pasado 21 de marzo y gozaba de libertad debido a una medida sustitutiva autorizada por el juez. Ya estamos de regreso y lo hacemos con los sucesos de la jornada. Le cuento que un hombre murió atacado a balazos frente al mercado de Tierra Nueva 1 en Chinautla. Hasta el momento la víctima mortal no ha sido identificada. Y
Y un motorista perdió el control y murió en el kilómetro 34.6 de la carretera a El Salvador. El fallecido fue identificado como Jefferson Rodríguez, de 20 años. Familiares que llegaron al lugar del accidente indicaron que el joven regresaba de su trabajo y se dirigía a su casa. Según el reporte de los bomberos voluntarios, el motorista no llevaba casco. Y mire, una balacera ocurrida en el Paseo Los Campeones y Sexta Calle de la zona 4 de Mixco dejó a un hombre con heridas de bala en el abdomen. Bomberos voluntarios reportaron que el herido fue estabilizado y llevado al Seguro Social de Accidentes. Y ahora le contamos que en el área de la cocina de una escuela ubicada en la zona 10 de Mixco se reportó un conato de incendio estructural. Bomberos municipales departamentales controlaron el fuego y 2 personas resultaron con crisis nerviosa. No se reportaron heridos. Y un ataque armado se registró en la 12 Avenida del Boulevard Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco, que dejó como resultado a 2 fallecidos y un niño de aproximadamente 7 años herido. El menor fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. La pareja que murió podrían ser los padres de este menor. Y en otras noticias, un guatemalteco es requerido por una corte de Estados Unidos por presuntamente cometer delitos relacionados al narcotráfico. Ante un tribunal aceptó ser extraditado y ahora deberá resolver su situación jurídica en el país norteamericano. Elmer Vargas nos cuenta los detalles ocurridos en la audiencia. Elmer, amplíanos la información, adelante. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, Luis Alberto Osorio Mazariegos, conocido como Pupusita, ha aceptado ser extraditado hacia Estados Unidos, en donde es requerido por una corte de Florida, específicamente por delitos relacionados al narcotráfico. Una investigación que data desde el año 2017, detalla que sería coordinador e inversionista de una estructura vinculada con el narcotráfico, específicamente que realiza transporte de cocaína y droga desde países sudamericanos como Colombia y Venezuela hacia Centroamérica. Es importante destacar entonces que de esta investigación se detalla su participación en el tráfico de 5 kilogramos o más de estos tipos de ilícitos. Es importante señalar que ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal ha aceptado ser extraditado hacia Estados Unidos y comparecer ante esta corte para poder resolver su situación jurídica. Pero escuchemos el momento en el cual él acepta ser llevado hacia Estados Unidos. ¿Podría por favor ponerse y hablar? Sí, acepto. Bien. ¿Renuncia usted a cualquier impugnación o recurso en contra de la decisión que este tribunal tome? Sí, renuncio. Bien, muchas gracias. Escuchaban entonces en el momento en el cual Luis Alberto Osorio Mazariegos aceptó ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal comparecer ante la Corte de Florida para resolver su situación legal. Es importante destacar que él fue capturado el pasado 1 de agosto en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando llegó a nuestro país procedente de México. De esta cuenta, la Interpol, al verificar su información correspondiente, se notificó que tenía una orden internacional específicamente de captura para poder resolver su situación legal en Estados Unidos. Así que de esta cuenta se manifestó durante la investigación que alias Pupusita era uno de los, en este caso, inversionistas y se encargaba de coordinar el traslado de este tipo de drogas y también cocaína desde Sudamérica hacia Centroamérica. Específicamente se encargaba de coordinar el envío hacia México, el cual su destino era llegar hacia Estados Unidos. Así que este es el reporte, Paula, en relación a este extraditable que pues de esta cuenta comparecerá ante una corte en Estados Unidos. Ahora el trámite queda en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien deberá ponerse en contacto con las autoridades estadounidenses para hacer la entrega correspondiente. Más información usted la tendrá en nuestra emisión de las 21 horas. Yo regreso contigo a los estudios con imágenes de José Sánchez, reportó Elmer Vargas.
Elmer, muchas gracias por ampliarnos los detalles de lo que sucede en este caso con este extraditable. Y mire, tenemos más noticias y más sucesos. Y es que esta madrugada de viernes un automovilista chocó contra un árbol plantado en el arriate central de la 10ª Avenida entre las zonas 4 y 5. Aparentemente el conductor estaba ebrio cuando colisionó. Y un taxi cayó en una cuneta anoche en el anillo periférico frente al asentamiento Las Torres en la zona 7 capitalina. El vehículo quedó dañado de la parte de enfrente, pero el conductor salió ileso. Y damos un giro a la información porque es momento de conocer cómo está el tránsito en Villanueva con Dalia Santos. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva le informa que ya sobre la 16 Avenida de la zona 4 de Villanueva se están efectuando trabajos del paso a desnivel. Esta información es sumamente importante para los conductores del transporte pesado. Acá podemos ver que el cierre de un carril, ya los trabajos prácticamente están invadiendo un carril. Esto dificulta en gran manera el ángulo de giro para los conductores del transporte pesado, por lo tanto ya no pueden circular por el lugar. Se recomienda que utilicen la vía alterna VAS para poderse desplazar, pero en este sector es difícil que ellos puedan desplazarse, así que le dejamos la información para que puedan tomarla en cuenta y utilizar rutas alternas. Recuerde que la Municipalidad de Villanueva resuelve. Y con esta información vamos a una pausa comercial, pero regresamos en breve a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión porque tenemos más información. Quédese con nosotros. 1:38 p.m. Continuamos con la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Y es que, mire, han transcurrido 20 días desde que se habilitó el paso sobre la calle Martín, luego de una intervención que abarcó 4 kilómetros. Sin embargo, ya se reportan daños en la vía. La municipalidad asegura que la obra todavía no ha sido recepcionada. El paso en la calle Martí fue habilitado el 15 de agosto, luego de una intervención que abarcó 4 kilómetros. El proyecto fue entregado en 3 meses, mucho antes del plazo original de 14. Pero a pocas semanas de la apertura, vecinos y usuarios han reportado varias fallas. Señalan falta de señalización, desprendimiento de tachas reflectivas, tragantes tapados, restos de material de construcción y desniveles en distintos tramos. La obra fue adjudicada a la empresa Coamco por 42.9 millones de quetzales. Su representante legal es Juan Pablo Mancilla. Según el Sistema Nacional de Inversión Pública, el proyecto debe garantizar una vida útil de 15 años. Se trató de sustituir el pavimento rígido por uno flexible, capaz de soportar la alta carga vehicular que circula por la zona. Las fallas han sido detectadas desde la 12 Avenida A y Quinta Calle, de la calle Martí en la zona 2 hasta la zona 6. Ya echando el nuevo asfalto quedó bueno. En las uniones de las calles con la calzada quedaron agujeros donde se empoza el agua. Coincidiera el rostro del asfalto con la calle, pero no lo hicieron. Entonces cuando llueve se empoza el agua y todos los que vamos a pie, los peatones, nos mojamos. Ante los señalamientos, la Municipalidad de Guatemala indicó que la obra aún no ha sido recibida oficialmente. El equipo de supervisión del Departamento de Obras sigue realizando recorridos de verificación, han asegurado. Según la unidad de prensa de la comuna, el pavimento colocado cumple con los estándares de resistencia y durabilidad. Agregaron que el material en superficie no compromete la estructura ni la calidad de la obra ejecutada. La municipalidad aseguró que mantendrá la supervisión y el mantenimiento permanente para las principales arterias viales de la ciudad y que tomarán en cuenta los reportes de los vecinos. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Andrea Domínguez.
Y mire, la polémica y el espectáculo han rodeado históricamente las citaciones también en el Congreso. Con cada cambio de gobierno, las nuevas autoridades reclaman la cantidad de reuniones a las que deben acudir sus ministros. Este es el reporte especial con pruebas. Por favor, orden a los dos, por favor, al diputado Dávila, doctor, por favor. Esto es lo que pasa cuando viaja usted tanto. Eso es lo que pasa. Eso. Llantas nuevas que se hacen pozoles y se revientan. Después que el 2009 y 2008, 2009 y 2010 nos refleja estas cruces, que son la muerte de los pilotos que a lo largo de este gobierno han habido. Muchísimas gracias, un gran gusto haberlos visto. Perdone, tengo que retirarme, ya tengo que ir a la presidencia. Aunque no lo parece, estos videos sí guardan algo en común. Todos son de citaciones ocurridas en el Congreso en los últimos 20 años, un cuadrilátero político donde el sistema de pesos y contrapesos se presta para la polémica y el espectáculo, algo que históricamente es parte del ADN de los diputados. Voy a ponerme un poco de polvo. Hoy el Ejecutivo se queja del número de citaciones y de las faltas de respeto que considera que han sufrido sus funcionarios en el Congreso. Es un volumen realmente absurdo de citaciones que lo que hacen en la práctica es obstaculizar el efectivo cumplimiento de las labores que tienen los ministros, los viceministros y los demás funcionarios que son invitados. Sin embargo, Arévalo no ha sido el único. Consideramos que es un abuso por parte del Congreso de llevar en menos de 150 días 600 citaciones. Y conste que la citación no precisamente implica solo llegar a saludar, sino que implica un tiempo de preparación, de documentación y equipos de trabajo. Con cada cambio de gobierno, el presidente de turno también lo ha hecho, pero las reglas del juego se mantienen y esa naturaleza política del Congreso no parece cambiar. Incluso el entonces mandatario Alejandro Yamatei buscó las maneras de burlar las citaciones, solicitando a la Corte de Constitucionalidad su opinión sobre la asistencia de sus funcionarios a las convocatorias de los parlamentarios y si eran o no obligatorias. Solicito al Congreso de la República, especialmente a las bancadas, que solo a la ministra de Educación, en lo que va del año, la han citado más de 140 veces al Congreso de la República. A la ministra de Salud, en medio de la pandemia, la han citado más de 100 veces en menos de 4 meses. Increíble, pero eso entorpece el trabajo. Históricamente las citaciones han servido para fiscalizar el trabajo del Ejecutivo. Sin embargo, también hay antecedentes históricos de que también se han utilizado como una manera de presión. Para identificar casos como este no hay que retroceder mucho en el tiempo. Por ejemplo, en el 2015, el entonces ministro de Desarrollo, Edgar Rodríguez, denunció a los exdiputados Luis Chávez y Mirza Arriaga del extinto Partido Líder, a quienes grabó mientras presuntamente lo presionaban para ser favorecidos con algunos contratos en el Mides a cambio de no volverlo a citar. Si se le aprueba y todo, al momento de que se le apruebe, él, digamos, cumple con lo que corresponde. Nos arreglamos con ustedes. O él mismo. Para llegar hasta allí presionaron al funcionario mediante una citación en la que colocaron fotografías de menores con desnutrición. Los niños realmente sí necesitan apoyo continuo, ¿verdad? Mandamos de la iglesia, decimos ahí atrás, lleno todo el salón de niños desnutridos. Pobre Luciano. Arriaga fue favorecida por el juez Maynor Moto en su momento y se libró de ser enviada a juicio por este caso, mientras que Chávez fue condenado a 3 años únicamente por presionar para ejecutar fondos del Mides de forma ilegal. Pero si hablamos de otras citaciones polémicas, hay que ir hasta el 2011 con la entonces diputada Roxana Valdetti, ahora procesada por varios casos de corrupción, quien llenó de cruces el Salón del Pueblo del Congreso para una citación con el entonces ministro de Gobernación Carlos Menocal por una bomba lanzada a un bus en la zona 7 de la capital. Después que el 2009 y 2008, 2009 y 2010 nos refleja estas cruces, que son la muerte de los pilotos que a lo largo de este gobierno han habido.
Quisiera empezar preguntándole al ministro qué acciones va a tomar para que el atentado terrorista de hace unos días no se vuelva a repetir y enlute a más familias guatemaltecas. Yo le voy a pedir un gran favor, ministro, se lo dije al principio, yo no quiero discursos, solo respuestas, porque esto es el tamaño de mi cuestionario y si usted se extiende mucho, yo lo voy a tener que estar interrumpiendo y me daría muchísima pena. Respuestas concretas, preguntas concretas y salimos rápido de este interrogatorio. Y así se pueden seguir sumando citaciones polémicas, como la ocasión en la que el exministro de Cultura Felipe Aguilar abandonó una citación tras defender al entonces presidente Alejandro Yamatei. Y a mí como me daba risa, se le van a decir aquí en un medio de comunicación, el señor presidente ahí con nuestras estelas. Yo no voy a permitir que se burlen de la forma que se burlaron del señor presidente. Eso es una forma de discriminación. Yo no, con mucho gusto, tengo derechos legales, no puede tratar así al señor presidente. No, lo siento, mire con permiso, por favor, díganlo, ¿verdad? Yo le agradezco mucho. Que le vaya bien. No puede tratar así al señor presidente. Que le vaya bien. Entonces usted, señor ministro, déjenlo ir. Usted es un cobarde. Déjenlo ir. O bien la ocasión en la que el entonces ministro de Salud del gobierno de Álvaro Colom, Celso Cerezo, salió corriendo del Congreso tras una interpelación y luego fue destituido. Muchísimas gracias, un gran gusto haberlos visto. Perdone, tengo que retirarme, ya tengo que ir a la presidencia social. Hasta citaciones más recientes como la llanta lanzada por el diputado Luis Aguirre al ministro de Comunicaciones que provocó que se revivara la discusión sobre este tema. Esto es lo que pasa cuando viaja usted tanto. Eso es lo que pasa. Eso. Llantas nuevas que se hacen pozoles y se revientan. Porque así está la carretera. Eso es lo que pasa. Vea esta llanta, vea la labor que tiene. Hay diputados que consideran que el comportamiento del Congreso es así porque se trata de un ente puramente político y las citaciones son una forma de llegar a sus votantes. Y una de las formas de llamar la atención ante sus votantes es el tema de la fiscalización. Y como todo el mundo ahora con las redes sociales fiscaliza y sube sus videos, sus TikToks y todo lo demás, ya no dependemos de los medios tradicionales, tiene mucha competencia en ese sentido y cada vez los videos que se suben son más calientes, más candentes, buscando llamar la atención. Según los datos de la presidencia, el año pasado registraron 1.538 citaciones y este año hasta julio llevaban el conteo de 997 reuniones convocadas desde el Congreso, siendo la UNE, Voz y Vamos los que más citan. Pero, ¿qué opinan los diputados ante esto? No andamos citando a los funcionarios solo por citarlos, sino que pues atendemos a las demandas de la población, ¿verdad? Y a la necesidad de la población. Lamentablemente, pues este gobierno no ha respondido a las necesidades de la población y entonces las personas acuden a nosotros. Creo que el presidente, más que ver la cantidad de citaciones, debería de ver qué es lo que están dejando de hacer en el organismo ejecutivo y que eso origina que finalmente haya que citar a los funcionarios en este caso, porque si no se atiende las necesidades de la gente, pues el mecanismo que tienen los diputados es el tema de la citación. Según el análisis de la Alianza por un Congreso Eficiente, la herramienta de la fiscalización se ha desvirtuado y hoy podría prestarse a campaña anticipada. Lo más preocupante es esto de que ya no son fiscalizaciones efectivas, parecieran ser más con la facilidad de las redes sociales hoy y con el objetivo de hacer viral un video. Más una campaña anticipada por parte de diputados que utilizan las diferentes plataformas para montar un teatro en las citaciones. Mientras tanto, las citaciones continúan y según algunos analistas, si alguien quiere que la situación cambie, se debe hacer una reforma, la cual no se avisora en el Congreso y donde incluso algunos han buscado que aumenten los controles hacia los funcionarios.
Y continuamos con información deportiva. La ilusión mundialista de Guatemala sufrió un duro golpe en su debut. La bicolor cayó en casa ante El Salvador con un gol al minuto 79, dejando a la afición entre la desilusión y la preocupación, pues ahora el margen de error se reduce y la selección está obligada a reaccionar en su visita a Panamá. La bicolor inició su camino en el Grupo A con una dolorosa derrota en el Estadio Cementos Progreso frente a una afición que llegó con la esperanza de celebrar, pero terminó marchándose con rostros de desilusión. El encuentro se definió con el gol de Harold Osorio al minuto 79, tras un error de marca de Aaron Herrera. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena intentó reaccionar después del golpe, pero no logró encontrar el camino al empate. El duelo fue muy disputado en el medio campo, bajo la propuesta de El Salvador, y Guatemala no halló las herramientas ofensivas para romper la defensa cuscatleca. Sus principales figuras, Oscar Santis y Olger Escobar, se vieron apagadas durante gran parte del partido. Ahora la selección nacional viajará a Panamá para enfrentar al combinado local el próximo 8 de septiembre, mientras que El Salvador recibirá ese mismo día a Surinam. Tras disputarse la primera jornada, El Salvador lidera el Grupo A con 3 puntos, gracias a su triunfo de visita en Guatemala. Panamá y Surinam ocupan la segunda y tercera posición respectivamente después de empatar sin goles. Guatemala, en cambio, se ubica en el último lugar sin puntos, lo que la obliga a buscar la victoria frente a Panamá el próximo lunes para mantenerse en la pelea por un boleto directo al Mundial o al menos al repechaje. Con este tropiezo, Guatemala comienza cuesta arriba su camino mundialista y deberá demostrar carácter en su visita a Panamá. El margen de error se reduce desde temprano y la bicolor está obligada a reaccionar si quiere mantener viva la ilusión de llegar por primera vez a una Copa del Mundo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Samuel Tavico. Y en relación a este tema, 9 denuncias se presentaron ante el Ministerio Público por la venta de entradas falsas para el partido de Guatemala versus El Salvador. Las estafas se realizaron en línea. La periodista Lourdes Arana tiene más detalles al respecto. Lourdes, vamos contigo. ¿Cómo estás? Así es, muy buenas tardes, Paula, un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión, y justamente se dieron varias denuncias durante y antes del partido de Guatemala versus El Salvador respecto a la venta de entradas falsas, y es que recordemos que varias de estas entradas solicitaban un código QR para poder ingresar a las distintas locaciones que fueron habilitadas en el Estadio Cementos Progreso. Justamente nosotros fuimos testigos de una denuncia que fue presentada por uno de los usuarios en donde se indicaba que por medio de una plataforma le habían vendido entradas falsas. Sin embargo, para tener mayores detalles me encuentro con Ana Ábalos del Ministerio Público, quien nos ampliará cuántas denuncias se presentaron y también qué proceso se sigue ahora. Así es, quiero comentarles que la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana y el Fiscal Regional Metropolitano, se hizo presente precisamente al estadio ubicado en la zona 6 de la ciudad capital para verificar precisamente boletos falsos. Esto responde a las mesas de seguridad turística, en donde se alertaba precisamente que había la posibilidad de que las personas adquirieran boletos falsos. En ese sentido, pues la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros coordinó con diferentes instituciones para que se realizara un operativo en conjunto. El día de ayer a las 8 de la mañana, personal de la DEIC se hizo presente a esta zona de la ciudad para verificar que las personas que estuvieran revendiendo boletos estuvieran acreditados o fueran parte de las personas que tenían autorización para realizar esta venta, y se individualizó a cada uno de ellos. Esto evitó que hubiera un gran número de personas que fueran víctimas de este delito. Durante la jornada se recibieron 9 denuncias por boletos falsos, ¿verdad? La mayoría de estas denuncias, pues las personas habían adquirido sus boletos a través de plataformas digitales. Estas denuncias serán trasladadas a la Fiscalía de Casos Especiales, quien corresponde las denuncias por temas de estafa, ¿verdad? Quienes les darán seguimiento para verificar estas plataformas y evitar futuras estafas a personas en próximos eventos. Quiero reiterarle a la población que es importante verificar en dónde usted adquiere sus entradas, ¿verdad? Para evitar que usted sea víctima de este delito. Usted debe adquirir sus boletos a través de plataformas digitales que estén autorizadas o de las cuentas oficiales de quien esté organizando el evento. Siempre hacemos un llamado a la población a que realice su denuncia. También pueden hacerlo a través de nuestras diferentes plataformas digitales en www.mp.gov.gt, a través de nuestra aplicación MP Virtual o en diferentes sedes que están ubicadas en todo el país.
Muchísimas gracias, Ana. Es así entonces como un total de 9 denuncias por entradas falsas, personas que fueron estafadas entre 1,000, 1,500 y 3,000 quetzales. Estos eran los montos que las personas que se encontraban en las afueras del estadio nos comentaban respecto a lo que habían pagado. Es decir, que una entrada de preferencia que costaba 300 quetzales fue dada a 1,000 quetzales y aparte de esto, pues era una estafa. Siempre se hace llamada a toda la población para presentar sus denuncias ante las autoridades competentes. Con imágenes de mi compañero Emilio Chan, yo retorno contigo a los estudios centrales. Y finalizamos así esta emisión. Gracias por habernos acompañado durante esta hora de noticias. Quiero recordarle que hoy Impacto Directo estará transmitiendo a las 6 de la tarde y como siempre la emisión estelar a las 9 de la noche con más noticias. Yo le espero el domingo a las 20 horas con lo más relevante del fin de semana. Que descanse.